Existe un cuento sobre un rey y una reina que vivieron hace mucho tiempo. Ellos tenían una escuela de caballeros cuya misión principal consistía en enseñarles a combatir a dragones que arrojaban fuego por sus fauces y alteraban la paz y sosiego de muchas aldeas. Pero este rey y esta reina eran muy inteligentes. No querían que los caballeros mataran a los dragones, sino tan solo que los domesticaran. A los caballeros se les enseñaba a valerse de música para encantar a las bestias y palabras amables y hermosas para hacer que se comporten civilizadamente. Quizá la palabra domesticar no sea la adecuada. Nos referimos a que los caballeros deben hechizar y amansar a los dragones para que convivan pacíficamente con sus vecinos humanos. Los dragones siguen expeliendo fuego por las fauces, pero respetando los edificios y las personas que están a su alrededor. Este episodio sobre dragones puede ser una forma de abordar el tema de la ira. Todos en un momento u otro estallamos, exhalamos fuego por la boca. Quizá tratemos de controlar nuestro arrebato porque sabemos que puede causarnos problemas, pero reprimir nuestra ira no es una buena solución. Hoy en día la mayoría de las personas sabe, por la amplia difusión de la psicología popular, que cuando uno se enoja conviene que lo exprese. No obstante, observamos síntomas de ira reprimida en todas partes, desde altercados entre automovilistas hasta una falta de civismo muy extendida. La represión del eros y del instinto creativo puede dar paso a una noche oscura porque nos despoja de nuestra vitalidad. Y lo mismo ocurre con la ira. Ser una persona con presencia requiere el poder, la energía y la fuerza que nos proporciona la ira. Si uno rechaza su ira, se siente desvitalizado y confundido. Como dice James Hillman, la ira nos advierte que algo no va bien. Quizá no nos indique lo que debemos hacer en una situación negativa, pero nos indica claramente que debemos hacer algo al respecto. En términos generales, no sabemos expresar nuestros sentimientos de forma inteligente. Aprendemos muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero rara vez tenemos la oportunidad de aprender a expresar una emoción y relacionarnos con los demás. Nos esforzamos en desarrollar la mente, pero al parecer tenemos que resolver nuestras emociones instintivamente. Muchas personas, sin haber analizado el tema a fondo, creen que la ira es negativa y no imaginan que puede ser un elemento útil y positivo. Les sorprende que su psicoterapeuta les recomiende expresar su ira. Cuando tratan de hacerlo se sienten incómodas, o bien comprueban que con la simple manifestación, su ira no consigue gran cosa. Después de ponerse a gritar y despotricar, la situación no ha mejorado y la satisfacción de haber protestado en voz alta no resuelve el problema como por arte de magia. Por el contrario, a veces solo sirve para encrespar más los ánimos. El hecho de no afrontar nuestra ira con eficacia puede arrebatarnos la alegría de vivir y hacer que nos sintamos solo medio vivos. Una noche oscura del alma puede surgir de la ira reprimida porque, como hemos visto, el hecho de evitar una emoción afecta a todas las demás. Evitar no enojarse incide también en nuestras relaciones. Si tú eres incapaz de enojarte, si tú y las personas que te rodean saben quién eres, no saben qué sientes, ni comprenden los límites de tu tolerancia, la ira enmarca y define a una persona. Existe una diferencia entre dar rienda suelta a la ira y expresarla. Un estallido de ira no es más que un desahogo. Puede que el dar rienda suelta a tu ira alivie la tensión, pero no es una respuesta completa a la emoción y puede perjudicar tus relaciones. Cualquiera que esté cerca tuyo, cuando des rienda suelta a tu ira, puede tomárselo como un ataque personal y sentirse ofendido.
Por otra parte, expresar tu ira es manifestarla con respecto a una determinada situación o circunstancia. Si te sientes enojado con tu cónyuge, pasas unas horas en el gimnasio y eso no te resultará tan eficaz como expresarle a tu pareja lo que sientes. Aunque el hecho de dar rienda suelta a tu ira no te ayude, conviene que expreses con firmeza lo que te disgusta. Luego, siéntate a hablar largo y tendido con tu pareja y posteriormente vuelve a hacerlo. Lo malo de limitarse a dar rienda suelta a la ira es que la mera emoción puede contener recuerdos de numerosas vejaciones y humillaciones. En ocasiones nos sentimos enojados con muchas personas y por múltiples razones. Airear este conglomerado de sentimientos en presencia de una sola persona es inundarla con todos los sentimientos que hemos acumulado, la mayoría de los cuales no tienen nada que ver con ella. Cuando la ira se convierte en violencia, hace que nos sintamos impotentes y no conseguimos nada, porque no afrontamos el verdadero objeto de nuestra ira, sino que damos a otras personas motivo justificado para que se enojen con nosotros. Hay terapeutas que dicen que deberíamos enojarnos tantas veces al día como las veces que nos bañamos o vamos al baño. ¿Se debería estar refiriéndose de psicoterapeuta a que la ira es natural? Aunque no nos guste, tiene su lugar y según el temperamento de cada cual, puede ser una constante en nuestra vida. Otros psicoterapeutas aconsejan mantener una relación solo con una persona capaz de afrontar nuestra ira. Algunas personas disfrutan enfureciéndose o aceptando la ira de otra persona. Algunas relaciones son batallas constantes, un estilo que solo funciona para unos pocos. En general, es importante tener la libertad de enojarse. Debemos evitar que nos juzguen equivocadamente o nos guarden rencor por ello. Tampoco conviene dar una importancia exagerada a un arrebato de ira. La ira se acumula y es preferible dirigir una discreta dosis de ira contra las situaciones ordinarias que estallar al cabo de mucho tiempo, cuando ni nos acordamos del motivo de nuestro enojo. Algunas personas padecen de una ira crónica, siempre están a punto de estallar, o a la menor provocación pierden los estribos. Quizá no consiguieron resolver una injusticia que sufrieron hace tiempo, o tienen la costumbre de reprimir sus sentimientos, una condición que se convierte en un rasgo personal, un eterno y sombrío mal humor. La ira que degenera en un perenne mal humor no parece ira, pero si uno no condensa ese mal humor en algo específico, se convierte en un elemento huidizo y corrosivo. Otras personas se enfurecen constantemente, estallan sin motivo, sueltan una sarta de palabrotas, arrojan objetos y los estrellan contra el suelo. Pero también se sienten impotentes en su ira, no consiguen nada. Es un hábito del que no tienen nada positivo. Esas personas también necesitan aprender a expresar su ira, no a gozar enfureciéndose. La ira reprimida puede transformarse en violencia. Algunas personas no saben controlarse y estallan en los momentos más impensados. Otras hallan la violencia por otros medios y simbólicamente. Se relacionan con personas agresivas que comparten sus frustraciones genéricas. Podríamos preguntarnos si el éxito de las escenas de violencia en las películas no obedece a una profunda ira en el populacho. Las personas pueden dar rienda suelta a su ira contemplando imágenes violentas en la pantalla sin sufrir graves repercusiones. Pero esta ira voyeurística no incide en las raíces de la insatisfacción. Contemplarla solo sirve para prolongar el problema. De vez en cuando una película muestra los entresijos de la dinámica que contiene la violencia, y en ese caso las imágenes pueden ayudar al público a descifrar la ira que se oculta en su interior. Pero la ira siempre exige una respuesta que cause cierto efecto en el mundo, porque la ira está relacionada con el poder y la creatividad. Cuando alguien nos causa un daño, la ira estalla antes de que hayamos tenido tiempo de comprender lo ocurrido.
Parece como si alguien velara por nosotros y nos advirtiera que hemos sido víctimas de una injusticia. La ira nos proporciona el ímpetu necesario para modificar las condiciones que deben modificarse. En este aspecto, la ira es como un ángel de la guarda oscuro, una fuerza daimoníaca. Un daimón es una presencia anónima e invisible que intuimos, que nos guía y nos brinda un apoyo espiritual. Pero una vez que la ira daimoníaca ha cumplido con su deber, nos corresponde a nosotros tomar las decisiones personales. Si no obramos rápidamente, quizás olvidemos el motivo que provocó nuestra ira. Lo primero es mostrar nuestro disgusto y lo siguiente analizar la situación y preguntar: ¿por qué estoy furioso? ¿Qué ha ocurrido exactamente? La ira tiene contenido, pero si uno deja que se disipe sin reflexionar sobre ella y obrar adecuadamente, puede formar un charco de insatisfacción que con el tiempo se hincha y estanca. Esta ira crónica es una emoción corrosiva que contamina todo lo que toca. En ocasiones reprimimos nuestra ira hasta el punto de sentir una vaga insatisfacción, pero sin saber que está arraigada en la ira. Es preciso hacer que este sentimiento esencial aflore para poder examinarlo. Es aconsejable recordar las injusticias que hemos padecido y tratar de cambiar esas circunstancias. También es aconsejable buscar una nueva razón para sentirnos furiosos, para canalizar la rabia que sentimos en una causa digna de nuestra emoción. Observa que en ninguno de estos casos debemos tratar de desembarazarnos de nuestra ira, sino darle una razón de peso. Es preciso que tú comprendas tu ira para poder enfocarla de modo específico. La ira solo es una emoción en parte, posee un componente intelectual y contribuye a hacer que tu vida tenga sentido. Si tú conoces exactamente el motivo y la persona responsable de tu ira, sabes de qué pie cojea, comprendes en parte lo que ocurre y eres capaz de afrontarlo emocionalmente. La ira contribuye a descifrar una vida compleja y la reestructura constantemente. Por lo general requiere una considerable dosis de ira cambiar de trabajo o tomar la decisión de divorciarse. Es obvio que las injusticias sociales solo se corrigen cuando los que sufren vejaciones se enfurecen lo suficiente para rebelarse. La ira puede hacer aflorar al caballero y al guerrero que llevas dentro y hacer que la transformación de una simple emoción te convierta en una persona eficaz. Puede convertirte en una persona distinta. Muchos hombres y muchas mujeres atraviesan una noche oscura y describen la forma en que ésta los ha transformado, convirtiéndolos en guerreros. Al decir guerrero no nos estamos refiriendo a una persona violenta, sino a alguien que asume una actitud más enérgica y descubre un renovado poder. En algunos casos, el simple hecho de que una persona asuma su poder, su excentricidad o su creatividad, basta para eliminar el estado de ánimo que la ha mantenido sumida en la oscuridad y el silencio. Si una persona es incapaz de articular sus sentimientos de ira con eficacia, esos sentimientos pueden volverse contra ella. Existe un medio sutil de evitar la ira, enmascararla bajo la autoinsatisfacción. La costumbre de autoflagelarse puede conducir a una noche oscura del alma centrada en el germen de la ira. Bloqueamos nuestros sentimientos eligiendo esta forma de depresión en lugar de arriesgarnos revelando lo que sentimos. Pero la ira quiere fluir a través de nuestro organismo, desde el primer momento en que somos conscientes de la injusticia hasta nuestra última sílaba de protesta. Quizás ese sentimiento de enfurecerse constituya en última instancia la pulsión de la vida que pugna por expresarse. Rumi escribió en cierta ocasión: no utilices tu ira para ocultar un resplandor que no debe ocultarse. La ira es el resplandor de nuestro espíritu. Es nuestra presencia en la tierra que pugna por revelarse. En ocasiones exageramos, expresándola de forma inoportuna y confundiéndola con otras cosas. Pero es la fuerza de nuestra vida, nuestro valioso daimón que se revela.
Los tratados sobre medicina del medioevo se refieren a la ira a través de las imágenes de la alquimia y la astrología. Esas imágenes vinculan la ira a varias otras cualidades y nos ayudan a imaginar en qué consiste la ira. Marsilio Ficino decía que aunque la ira es un problema, nos ayuda a estimular nuestros sentimientos y a purificarlos. La ira nos ayuda a afrontar nuestra situación, nos estimula y ayuda a superar nuestra timidez. Reconforta nuestro ser y presta a nuestra voz y a nuestros actos la firmeza y energía que precisan. Ficino hace hincapié en que la ira puede reforzar nuestra voz y hacer que nuestras decisiones sean firmes y duraderas. Estas ideas clave, que son cualidades tradicionales del espíritu Marte, hacen aflorar aspectos de la ira que pueden ser útiles e incluso necesarios. La firmeza, la vehemencia y la fuerza forman parte de la ira. Si reprimimos la ira, esas cualidades desaparecen también. La ira puede desempeñar también otro papel en otras clases de expresión, la resistencia de nuestro amor, o la firmeza de nuestra compasión, la franqueza de nuestra expresión o la vehemencia de nuestra pasión. La idea es una cualidad además de una emoción. La ira puede convertirse a sí misma en nuestra fuerza y resistencia. Puede hacernos firmes en lugar de débiles, precisos en nuestra forma de hablar en lugar de ambiguos, abiertos en nuestras relaciones en lugar de esquivos. Puede estimularnos a llevar una vida más activa y a asumir el control de ésta. Puede hacer que nuestra compasión se traduzca en una acción social y hacer que nuestra creatividad innata cobre forma. No basta con tener ideas y principios válidos, es preciso llevarlos a la práctica con fuerza y convicción. La ira transformada en fuerza personal contribuye también a mejorar el matrimonio y otras relaciones. La mayoría de las personas deseamos estar con alguien que asuma la responsabilidad de su propia vida y nos ofrezca liderazgo y apoyo. Las relaciones empiezan a fallar cuando una de las partes sucumbe bajo el peso de los problemas que presenta la vida. La ira puede marcar el inicio de una respuesta creativa, lo cual constituye una importante contribución a una relación sentimental. Por otra parte, la ira desatada o crónica puede enturbiar una relación. El sosiego, la amabilidad, la ecuanimidad, el autocontrol son cualidades en una familia o un matrimonio que contribuyen a crear un ambiente en el que el amor puede desarrollarse y las personas sentirse libres para ser ellas mismas. Debemos aprender a ceder a la ira el lugar que le corresponde para que no sofoque otros sentimientos que promueven la intimidad y el bienestar. Su espíritu, Marte, forma parte de un panteón de espíritus y emociones. En el mejor de los casos, la ira coexiste con la calma, la alegría, la afabilidad y el sentido de comunidad. Aquí observamos de nuevo una paradoja. El auténtico sosiego en la vida y las relaciones personales no es fruto de la pasividad, sino de una férrea estructura de filosofía y personalidad. Eso no significa que no debemos ser también flexibles, pero hoy en día no se suele dar importancia a la fuerza, una virtud de Marte. Conceder a la ira el lugar que le corresponde contribuye a crear una estructura y seguridad necesarias para una vida creativa y amable. Aunque nadie comprenda su ira, ésta puede cumplir su misión de resolver los problemas vitales. El biógrafo de Leonard Bernstein cuenta que el compositor comenzó a mostrarse enojado sin motivo con su esposa, con la que llevaba varios años casado hasta el extremo en que se separaron. A raíz de su separación, Bernstein comenzó a explorar su bisexualidad. No se trata de juzgar la rectitud y moralidad de esta situación, pero es evidente que la ira contribuyó a que Bernstein reconociera unos problemas que le afectaban profundamente. Quizás parezca sencillo conceder a la ira el lugar que le corresponde entre las numerosas emociones que experimentamos, pero la ira posee una cualidad daimoníaca, posee una voluntad propia y puede poseer una fuerza que no podemos controlar.
Al igual que el amor es más potente que cualquier emoción que cabe imaginar, la ira es una fuente de fuerza que puede sernos útil. Con frecuencia se asocia la ira con problemas de poder. Nos enfurecemos cuando las cosas no resultan como pretendemos o cuando alguien trata de controlarnos excesivamente. Pero ese problema de poder y control tiene que ver con nuestra capacidad de dejar que la vida fluya a través de nosotros, procurando no entorpecer su curso. Muchas personas transforman su ira en una tendencia autodestructiva, beben sin medida, se drogan para evadirse o se vuelcan exageradamente en su trabajo. Algunos descargan su ira en sus hijos, sus empleados o sus mascotas. Pueden asumir una conducta pasivo-agresiva que se manifiesta de diversas formas, mostrándose silenciosos, indiferentes, ofreciendo una amistad y un amor insinceros o ayudando a los demás pero haciéndoles sufrir a cambio. Cuando la ira es limpia puede ser muy útil para una persona y una relación, pero cuando está camuflada y es indirecta, su impacto es nefasto. Con frecuencia las personas no se molestan en analizar los esquemas de poder en sus vidas. Suponen que si se sienten impotentes deben manifestar su fuerza. Lo intentan, pero como es una táctica errónea, fracasan. En un seminario de James Hillman, una persona llegó tarde y alteró la atmósfera de la habitación. A la semana siguiente, otra persona llegó media hora antes y esa misma persona que había llegado tarde antes, que fue la que llegó media hora antes después, recibió por parte de Hillman esto. Compensación. Siempre es tentador compensar una cosa con otra. Si uno se considera una persona pasiva, trata de mostrarse enérgica. Lo que no sabe es que su pasividad oculta agresividad fuerte y poderosa. En este caso es aconsejable no combatir el síntoma. Si uno se siente impotente, en primer lugar debe aprender a rendirse y ser receptivo de una forma que lo beneficie. Casi como por arte de magia, hallará el poder que buscaba. A menudo las cosas son totalmente distintas a lo que parecen, debido a que la vida se compone de paradojas y extremos opuestos. Si uno tiende a ser pasivo, no necesita, paradójicamente, mostrarse más enérgico, sino más receptivo. La diferencia entre la pasividad y la receptividad es la diferencia entre sufrir y mostrarse abierto. En muchos casos uno no advierte esa diferencia. Cuando uno es pasivo, siente el impacto de la vida a cada momento. No comprende que su pasividad es un síntoma de su incapacidad de permitir, tolerar y colaborar con la vida tal como ésta se desarrolla. Su pasividad es una forma de control. Observamos este esquema en personas que se casan externamente pero no interiormente. Viven con la persona que aman pero no renuncian a su vida de soltero o soltera. Se quejan continuamente de tener que compartir su vida y someter su voluntad a la del otro. Están casados y no están casados. Podrían recobrar la alegría de vivir si cambiaran de talante. Pero eso significa rendirse a la vida que tienen en lugar de seguir aferrados a la vida que idealizan. Con frecuencia las personas se sienten frustradas y enojadas porque creen que los demás se aprovechan de ellas o tratan de dominarlas. En muchos casos estas personas sucumben bajo la presión y acaban a merced de otros que o bien tienen autoridad sobre ellas o simplemente las obligan a hacer lo que ellos quieren. Para restaurar un sentido de poder, las personas oprimidas tienen que dividir sus emociones. Si se limitan a compensar y a tratar de ser fuertes cuando en realidad se sienten débiles, no puede haber una buena solución. Pero si son capaces de mostrarse al mismo tiempo vulnerables y fuertes, pueden hallar un medio eficaz de resolver su frustración. No mostrándose vulnerables ante los demás, sino abiertas a sus sentimientos y a lo que se exige de ellas. En resumidas cuentas, el masoquismo es una invitación a rendirse ante la vida, y al hacerlo uno adquiere un sentido de poder y un control flexible. Esta frase, control flexible, describe la reconciliación de la fuerza y la sumisión. El Tao Te Ching recomienda, Wu Wei, conseguir cosas sin tratar de conseguirlas.
Pero existe otra cualidad que ayuda a transformar el masoquismo en un control flexible: la inteligencia. Es preciso saber cuándo y cómo rendirse, e incluso ante quién. Ciertos tipos de rendición prometen vitalidad, como cuando pronunciamos los votos del matrimonio y prometemos pasar el resto de nuestra vida con la persona que amamos. Pero incluso en este caso, la rendición puede ser excesiva o estar mal enfocada. La forma más prudente de rendirse es entregarse a la vida, confiar en uno mismo y en las leyes de la naturaleza. Rendirse ante una persona o una organización es peligroso y solo tiene sentido si se hace tras haberlo meditado bien, con cautela y nunca al margen de nuestras propias necesidades. Hay mayor cantidad de personas que caen en el masoquismo que en el sadismo. La mayoría de las personas se sienten víctimas de la sociedad, el gobierno, una empresa, y soportan momentos en la vida familiar y en el matrimonio en que creen haber perdido su poder. Son momentos de promesa, cuando pueden transformar su sensación de estar abrumados y machacados en una participación más plena en la vida. Debemos buscar a alguien o a un grupo digno de que nos podamos rendir ante ellos. Entonces sentiremos una renovada vitalidad y fuerza, precisamente porque habremos transformado nuestra pasividad en vulnerabilidad y entrega a los demás. En gran medida, la ira que experimenta la gente obedece a los sutiles esquemas sadomasoquistas de la vida cotidiana. Algunos la expresan con excesiva contundencia o incluso violencia. Otros la dirigen contra sí mismos, o están tan arraigada y mal definida que la padecen a diario. Cualquiera de estos tipos de ira puede crear una noche oscura del alma, un largo periodo de insatisfacción y tristeza. En cualquier noche oscura conviene analizar detenidamente dónde está situada nuestra ira y cómo afrontamos el problema de sumisión y control.